¿Por qué todo el mundo sigue hablando de Logan Paul noqueándolo? ¡No! ¡Dios mío! Cuando deberían estar hablando de mí noqueando a Logan Paul. Y entonces no vas a tener otra alternativa excepto reconocerme. AJ Styles, Luke Gallows y Karl Anderson irán a la guerra con Finn Balor, Damian Priest y Dominic Mysterio en un combate de relevos australianos. The Judgment Day había puesto su oscura mirada colectiva en reclutar a Styles en sus filas y desató serias palizas contra el antiguo amigo de Balor como incentivo. Pero la balanza se emparejó en el Raw del 10 de octubre, cuando los dos veces campeones de parejas de Raw, Gallows y Anderson, regresaron sorpresivamente a WWE para reformar The OC. A la semana siguiente, Finn Balor y compañía llegaron al show rojo para recordarles a sus adversarios que Finn fue quien comenzó el club en primer lugar y lanzó un desafío a The OC para enfrentarse a The Judgment Day en WWE Crown Jewel. Desde que Strowman volvió a WWE en septiembre, ha estado imparable y desde entonces ha destruido a todos y todo a su paso. Mientras tanto, Omos, respaldado por el astuto MVP, ha mostrado constantemente su dominio en Raw para demostrar que él es el verdadero gigante de WWE. La colisión entre estas dos fuerzas de la naturaleza era inevitable y finalmente llegó a un punto crítico cuando Omos y MVP surgieron para burlarse de Strowman momentos después de la victoria del monstruo de monstruos en la edición del 14 de octubre de SmackDown. A la semana siguiente, MVP aceptó, a nombre del gigante nigeriano, un desafío para un enfrentamiento contra Strowman en WWE Crown Jewel. Desde que llegaron a SmackDown, la siniestra pareja de Karrion Kross y Scarlett han estado acechando en las sombras y vigilando de cerca a Drew, incluso distrayendo al guerrero escocés durante su combate titular contra Roman Reigns en WWE Clash of the Castle. A partir de ahí, su rivalidad los llevó a un combate de correas en WWE Extreme Rules, pero en el punto álgido de la brutal contienda, Scarlett se paró frente a McIntyre cuando el guerrero escocés estaba a punto de conectar con una Claymore y lo cegó con gas pimienta para ayudar a Kross a que ganara. McIntyre regresó a SmackDown y atacó a Kross en el estacionamiento, momentos después de que el oscuro competidor se viera involucrado en un accidente automovilístico fuera de la arena. Aunque McIntyre sería reprendido por sus acciones en la oficina central de Stamford, Connecticut, se decidió un combate dentro de los implacables confines de la jaula de acero para resolver las cosas de una vez por todas. Las recién coronadas campeonas de parejas de WWE, Alexa Bliss y Asuka, irán a la guerra contra las ex campeonas Dakota Kai y Io Sky de Damage Control en una revancha de alto riesgo en WWE Crown Jewel este sábado. Desde que regresaron a WWE, Sky y Kai se han convertido en el azote de Raw, aunque se han enfrentado a una fuerte oposición de la campeona de Raw Bianca Belair, Bliss y Asuka. Sin embargo, el día del juicio final llegó antes de lo esperado. Regresando de una lesión después de 3 semanas, Bliss y Asuka inmediatamente destronaron a sus adversarias el lunes pasado en Raw, tomando los títulos y preparando el escenario para una revancha muy esperada en Arabia Saudita. Los buscapleitos desafiaron en WWE Crown Jewel a Jimmy y Jey Uso por los campeonatos en parejas unificados de WWE. La última vez que Rich Holland y Butch desafiaron a los Usos el 23 de septiembre, un ataque calculado de Imperium a Sheamus fuera del ring le costó el oro a Rich Holland y Butch. Luego, el linaje lesionó al guerrero celta en una brutal paliza de 4 contra 1. En respuesta, Butch y Holland se vengaron la semana siguiente cuando aprovecharon la agitación interna del linaje para obtener una victoria contra Solo Sikoa y Sami Zayn en la misma semana en que Roman Reigns regresó a la marca azul. Ahora en WWE Crown Jewel, las superestrellas duras como clavos buscarán llevar la batalla a Riyadh y ganar una verdadera rendición al terminar el reinado dominante de Jimmy y Jey y dar un golpe épico al linaje. Bayley hizo su impactante regreso a WWE en SummerSlam tras estar 9 meses fuera por lesión, trayendo con ella a Dakota Kai y Io Sky y poniendo su mirada en Belair y el campeonato femenino de Raw. Damage Control inmediatamente comenzó a pasar por alto a Asuka y Alexa Bliss para organizar una monumental lucha de relevos australianos en la que Bayley se convirtió en la primera persona en vencer a la más de WWE en más de 300 días. En WWE Extreme Rules, la más de WWE retuvo su título contra la modelo a seguir en un reñido combate de escaleras. Sin embargo, al reenfocar sus esfuerzos, Bayley obtuvo una victoria en el combate de primer contendiente sobre la campeona gracias a la interferencia
ausencia de una resurgente Nikki Cross en la edición del 24 de octubre del Raw. La victoria le dio a Bayley la oportunidad de desafiar una vez más a Bianca, y un combate de última mujer en pie es la forma adecuada para que acérrimas rivales se enfrenten por el campeonato. Momentos antes de la revancha por el campeonato de los Estados Unidos, que enfrentó a Bobby Lashley contra Seth freaking Rollins, Lesnar llegó repentinamente y de la nada lanzó un feroz ataque contra el desprevenido campeón. Lashley, claramente lesionado, insistió en seguir adelante con el enfrentamiento por el título contra Rollins y finalmente cayó ante el ataque implacable de su oponente para perder el campeonato de los Estados Unidos. El todopoderoso retó a la bestia a volver a la marca roja la semana siguiente. Sin embargo, cuando se encontraron cara a cara, se produjo el caos en forma de una colisión salvaje. Este lunes se planeó un careo en cuartos separados para evitar un enfrentamiento, pero Lesnar provocó a Lashley a plantarle cara y la cosa terminó con el roster y los oficiales de WWE tratando de separarlos. Hasta el mismo Triple H salió a amenazarlos con cancelar el combate del sábado si se golpeaban una vez más. Este caos preparó el escenario para un choque épico de titanes en WWE Crown Jewel. Después de una actuación asombrosa en SummerSlam, Logan Paul cree que merece un asiento en la mesa de los adultos, pero Paul parece haber puesto la mira muy alto, nada más y nada menos que en el campeón indiscutido universal Roman Reigns. Logan dijo que le encantaría enfrentarse a Reigns 1 a 1, alegando que podría derrotar al campeón. Molesto con las palabras de Paul, Reigns exigió que el hombre sabio Paul Heyman se ocupara del asunto. Logan Paul se presentó el 16 de septiembre en SmackDown para sostener sus palabras e incitó a Reigns a asistir a una conferencia de prensa en Las Vegas. En la conferencia de prensa, Triple H anunció que Reigns se enfrentaría cara a cara con Paul en WWE Crown Jewel. En la edición del 7 de octubre del Show Azul, Logan le hizo frente al linaje, provocando roces entre Roman Reigns y su primo Jey Uso, que el uso honorario Sami Zayn consiguió controlar. 2 semanas después, la megaestrella de las redes sociales volvería al Show Azul y esta vez noqueó a Jey con un golpe de suerte, con el que asegura derrotará al jefe tribal en el evento premium en vivo del sábado. El campeón indiscutido universal de WWE está cansado de la presencia de Paul en su show y está listo para mostrarle a la megaestrella de las redes sociales quién dirige WWE. ¿Podrá Logan Paul dar ese golpe de suerte y acabar con uno de los reinados más largos de la historia de WWE? ¿O el campeón indiscutido universal de WWE se quitará la molestia de Paul de encima sin problemas?